Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando, como sabemos, en esta serie el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos viendo el verso 22 hasta el 34 del capítulo 12, donde el título es El afán, la ansiedad y el tesoro en el cielo. Bueno, cuando consideramos este texto, ya hemos estado hablando algo ya en la lección pasada acerca de las posesiones. El Señor Jesús ha estado enseñando acerca de cómo debemos pensar sobre las posesiones. Hablaba en contra de la codicia o la avaricia, que vienen porque personas son o el ser humano puede ser ansioso y temeroso. Más ansiedad, más temor acerca de nuestra vida, de lo que tenemos o de lo que no tenemos, puede producir la codicia, puede producir la avaricia, ambas cosas siendo negativas, obviamente, ¿verdad? Bueno, en esta lección, pues, el Señor va a seguir hablando acerca de las posesiones, nuestras actitudes hacia las posesiones y en particular enfatizando aquí la ansiedad y el afán. Vamos a ver los primeros versos, comenzando en el verso 22 y ya veremos lo que dice el Señor Jesús acerca de este tema tan importante. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Bueno, así comienza, ¿verdad? Esta sección, como vemos aquí el Señor siguiendo hablando a sus discípulos. Recordamos en la última lección hubo una pregunta que alguien hizo, ¿verdad? Ahí de las multitudes que estaban alrededor de los discípulos y se trataba de la herencia. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo y el Señor comienza a hablar de posesiones por esa pregunta o por lo que esa persona dijo. Así que esta es nada más la continuación de la misma discusión. Si no han visto la lección previa a esta, pueden ir después de este video y ver esa y ver la unidad de los dos textos. Bueno, aquí el Señor habla más de el afán y la ansiedad, porque estas son cosas que motivan a los seres humanos, a nosotros, a buscar posesiones y confiar a veces en obtener seguridad de la vida con la abundancia de nuestras posesiones. Es decir, entre más dinero tenemos, entre más posesiones tenemos, a veces el pensamiento puede ser que más segura es nuestra vida, más firme es nuestra vida. Pero el Señor dispensa con esas ideas y dice no. Muchas veces la avaricia es lo que se produce cuando uno busca obtener más y más tesoro, más y más dinero y posesiones. Pero el otro lado de esa motivación es la persona que tiene miedo, ¿verdad? Que tiene el afán y la ansiedad. No saben cómo voy a tener lo que necesito para vivir. Y para eso el Señor dice, verso 20, no deben afanarse por su vida. No deben pensar demasiado, preocuparse demasiado, tener tanta ansiedad y afán por lo que van a comer o lo que van a vestir, ¿verdad? Estas dos cosas siempre representan las posesiones que el ser humano puede poseer. No, la vida es más que estas cosas. La vida depende de Dios. La vida es la que se enfoca en Dios y en su reino y en la vida que Dios espera. Entonces el Señor dice, la vida es mucho más que las posesiones. Como digo, ya vimos eso también en la lección pasada, pero aquí el Señor vuelve a repetir la idea. No se tratan de
las cosas que podemos obtener, no se trata del dinero. La vida es mucho más que estas cosas. Y comienza el Señor a ilustrar ese punto cuando menciona a los cuervos. Algunas versiones dicen las aves del cielo, ¿verdad? Dicen, no siembran, no ciegan, no tienen granero, pero Dios los alimenta. La idea es que Dios provee la vida para la creación. Dios provee lo que el ser humano necesita. Dios sabe lo que necesitamos, dice. En otros textos especialmente también esta idea sobresale, que Dios conoce lo que necesitamos. Pero aquí la idea es simplemente, ¿pueden los seres humanos aprender una lección de las aves del cielo? Dios las alimenta. Dios provee por ellas. Y luego hace el Señor la pregunta aquí al final del verso 24, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? La respuesta a esa pregunta debe ser una respuesta positiva, ¿verdad? Claro que sí. El ser humano, siendo la creación de Dios, también Dios provee por los seres humanos. Dios es el que cuida de la vida del ser humano. Entonces, si Dios alimenta a las aves del cielo, cuanto más alimenta, provee por las necesidades de los seres humanos. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, cuando vemos los versos que siguen, el Señor continúa con este pensamiento y Él dice en el verso 25, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Entonces el Señor dice, mira, el afán no añade algo a la vida. Si más nos preocupamos por algo, eso no hace una diferencia. No podemos crecer más. Nuestra vida no obtiene más cuanto más afán tenemos. No, el afán no nos añade algo bueno a nuestras vidas. Ahora, el afán sí puede producir una situación peor o mala para el ser humano, ¿verdad? El afán puede afectarnos de una forma psicológica, de una forma en que estamos preocupados, hasta nos podemos enfermar físicamente si permitimos el afán tomar control de nosotros, la ansiedad igual. Entonces el Señor dice, el afán no les añada nada a su vida, entonces no deben afanarse. Y luego en el verso 27 presenta el segundo ejemplo, ¿verdad? Donde dice, considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Este es el segundo ejemplo, como sabemos, ¿verdad? El primer ejemplo, las aves del cielo, el Señor provee por ellos, ¿verdad? Aquí los lirios, o podemos decir las flores del campo, ellas crecen porque el Señor les provee el sol, les provee la lluvia, todo lo que necesitan, las flores del campo. Y mire qué tan hermosas son, ¿verdad? Dice el Señor, ni aun Salomón, el rey más famoso del Antiguo Testamento y significativamente, si puedo decir la palabra, Salomón era el más rico de todos los reyes, ¿verdad? Entonces el contraste entre la vestidura de Salomón como el rey más poderoso, más rico de toda la historia, con la gloria de los lirios, la gloria que viene, su belleza que viene, porque Dios les provee eso. Ahí está el contraste, ¿verdad? Dios provee más de lo que el ser humano necesita, más de lo que el ser humano puede producir por sí mismo. Entonces, por eso dice, ni aun Salomón estaba vestido como uno de ellos. El punto es, Dios viste a las flores de una forma gloriosa. Dios les da su belleza, mucho más que la belleza que aún tuvo
Salomón, el rey más rico de toda la historia. Entonces, el contraste aquí es con el afán y la ansiedad sobre las posesiones, sobre el dinero, sobre la comida, las cosas que necesitamos para sostener la vida física, ¿verdad? Entre buscar y tener demasiado, abundancia. Siempre hay estos dos lados, ¿no? La gente se preocupa de las dos maneras. Nos preocupamos muchas veces por tener más y más, o nos preocupamos con el afán, la ansiedad de no tener lo suficiente, ¿verdad? Son los dos lados. Y ninguno de los dos son buenos, dice el Señor. Así que, verso 28, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces ahí está, ¿verdad? El Señor dice, en su comparación, dice, mira, si las flores del campo son temporales en su vida, un día están, el otro día ya no están, ¿verdad? ¿Cuánto más valen ustedes, ¿verdad? Los seres humanos, nosotros vivimos por años. Entonces, Dios tiene un cuidado grande del ser humano, porque vemos, tiene gran cuidado sobre las flores, sobre las aves del cielo y todo lo demás que pertenece a la creación de Dios, ¿verdad? Dios provee por su creación, porque Dios sabe lo que su creación necesita, hasta los animales, ¿verdad? Y aquí al final dice el Señor, cuando se preocupan de esta manera, son hombres de poca fe, es decir, son personas que no tienen la fe suficiente en Dios, que buscan poner su fe en la abundancia de sus posesiones. Buscan poner su seguridad en las cosas físicas en vez de poner su seguridad en manos de Dios, ya que ahí debe estar. La vida consiste de lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos provee, no tanto porque estamos ansiosos, porque tenemos afán, porque tenemos codicia y avaricia por las posesiones. No, esas cosas no tienen un buen efecto en la vida del ser humano. Pero cuando uno tiene fe, lo opuesto de lo que dice aquí en el verso 28 al final, cuando tenemos fe, confiamos en que Dios nos va a proveer de las cosas que necesitamos. Y ahí está la diferencia. Bueno, siguiendo, verso 29, el Señor continúa, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Qué interesante la manera en que lo dice. Ansiosa inquietud. No deben estar molestados por su inquietud, por su ansiedad, por el afán. Tanto que esto les roba a ustedes confiar en Dios o saber que Dios va a proveer por ustedes. Dice el verso 30, ¿verdad? Y aquí está el contraste, porque está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Así que les está diciendo, los discípulos míos, los discípulos de Jesús, dice él, deben confiar en que Dios va a proveer por ellos. No deben ser como las personas del mundo, porque ellos, pues claro, pueden confiar en las posesiones o en la abundancia de las riquezas y lo demás, pero los discípulos de Jesús somos diferentes. Verso 30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, personas del mundo pueden ser motivados por estas cosas. Sí, claro, ellos buscan obtener más y más riqueza, nunca se encuentran de una forma satisfecha, ¿verdad? O por el otro lado, la ansiedad, el afán, la codicia, todas estas cosas pueden afectar a las personas del mundo, pero las personas de fe, los cristianos, los discípulos de Jesús, debemos ser diferentes, ¿verdad? Ellos se preocupan así. Estas cosas son verdad de ellos, pero no deben ser la verdad de los discípulos de Jesús. Más confiar en que Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así que Dios va a proveer
Es la confianza que el cristiano debe tener. No preocuparse demasiado, no tener este afán, ¿verdad? No codiciar, obtener más y más. No, todas esas cosas demuestran una falta de fe. Si tenemos fe, sabemos y confiamos que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, claro. Y por eso el énfasis del verso 31. ¿Dónde debemos poner nuestra atención? Dice el 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la meta de todo discípulo de Jesús, de todo cristiano. La meta es de buscar el reino de Dios. Si vamos a seguir algo para obtenerlo, si nuestra meta debe ser algo, no debe ser la acumulación de abundancia de cosas, riquezas, posesiones, no. Nosotros debemos buscar más el reino de Dios porque esa es la riqueza más grande del ser humano. Encontrar a Dios, tener vida con Dios, conocer a Dios, confiar en Dios y cómo Dios va a proveernos de lo que necesitamos. Buscar el reino de Dios. Todo lo demás, Dios nos va a proveer. Dios va a suplir lo que necesitamos. Entonces, nuestra meta debe estar en buscar más las cosas de Dios. Ahí sí. No tanto las posesiones. Esas cosas son temporales, son físicas, se acaban, personas roban, ¿verdad? Pero el reino de Dios es algo que en verdad merece nuestro tiempo de buscar y seguir para obtenerlo y apreciarlo. Ya lo demás de la vida Dios nos provee por las cosas que necesitamos. Bueno, los últimos 3 versos, pues, en esta sección, ¿verdad? Dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces el reino es de ustedes, los que buscan, los que son discípulos del Señor, ¿verdad? Nosotros, el reino se nos ha dado. Dios nos da lo que estamos buscando. Entonces, verso 33, y esta es la última parte aquí, ¿verdad? Donde el Señor dice, esto es lo que deben hacer más con sus ideas de las posesiones. Verso 33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La forma correcta de pensar en las posesiones es de obtener lo que necesitamos porque Dios nos ha dado, pero también buscar cómo podemos bendecir la vida de otros. Por eso dice vender lo que poseéis. En otras palabras, usar las posesiones que tenemos para, sí, ayudar a otros. No preocuparnos tanto por atesorar más y más posesiones físicas. No, esas cosas se pueden robar, pueden ser destruidas, ¿verdad? Como dice en el verso 33. Entonces, esta es la forma en que debemos pensar en las posesiones. Confiar, número 1, que Dios nos va a suplir lo que necesitamos. Tenemos esa fe, esa confianza porque somos hijos de Dios. Dios va a proveer lo que necesitamos. Número 2, en el caso que sí tenemos abundancia de tesoros y tenemos posesiones, podemos tomar parte de esas cosas y bendecir la vida de otros. Podemos buscar cómo ayudar a otras personas con las cosas que Dios nos ha dado, la abundancia de las cosas que tenemos, porque en verdad somos ricamente bendecidos. Y otra vez, número 3, confiar más en un tesoro celestial. Es ahí, ¿verdad? Las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que pertenecen al reino, esas cosas son más valiosas que cualquier posesión física. El reino de Dios es más lo que buscamos, más lo que queremos crecer para obtener y entender. Eso es donde debemos poner nuestra atención como discípulos de Jesús.
Porque cuando el reino de Dios es nuestro tesoro, en cambio de todo lo demás, dinero, posesiones y lo demás, cuando el reino de Dios es nuestro tesoro, entonces nuestro corazón también ahí está. El corazón debe estar puesto como el deseo de nuestra vida en las cosas de Dios. Entre más hacemos eso, más somos las personas que confiamos en Dios, más Dios nos bendice en nuestras vidas también, para tener lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, qué interesante estos versos. En verdad, desde el verso 21, desde la lección pasada, hasta lo que hemos estado viendo aquí, pues todo esto es muy importante para nuestra vida hoy en día, de saber cómo debemos pensar sobre las posesiones, el dinero y lo demás. ¿Qué debemos no tener? Ansiedad, afán, avaricia, ¿verdad? Siempre buscando más y más. Más debemos pensar en cómo podemos tal vez bendecir la vida de otros y también recordar que la bendición más grande y el tesoro más grande es el cielo mismo y el reino y Dios. Ahí debe estar nuestro corazón bien fijado, no tanto poniendo nuestra atención en las cosas materiales, físicas, las posesiones. Bueno, hermanos, espero que esta lección con las otras que hemos tenido antes de esta, ¿verdad? Donde el Señor habla de las mismas ideas, sean algo que nos ayuden en verdad, porque una de las cosas en las que de verdad podemos tener problemas como cristianos es tener un pensamiento equivocado sobre las posesiones, el dinero y la abundancia de cosas, ¿verdad? Esto no debe motivar nuestra vida, no debe ser nuestra prioridad. Más bien, el reino, Dios mismo, su palabra, todas esas cosas espirituales, celestiales, son las que debemos enfocar nuestras vidas. Ahí sí está la vida del discípulo del Señor. Muy bien, hermanos, dejemos nuestro estudio aquí, pues, por el momento. Seguiremos viendo lo que el Señor Jesús dice después de esto en la próxima lección. Hasta entonces, pues, hermanos, como siempre, reciban un gran saludo, un abrazo. Gracias por estar conmigo en este video y, como decimos, gracia y paz.